bueno, de los afroamericanos y su invisibilización en el siglo XIX, a los cabecitas negras, los descamisados, a el negros de mierda, este insulto discriminatorio que se suele escuchar en las calles de Argentina. Estamos hablando de la Argentina racista y lo estamos haciendo con Ezequiel Adamowski. Muchísimas gracias, Ezequiel, por estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ezequiel es doctor en Historia por el University College London, investigador del CONICET, docente de la Universidad de Buenos Aires y autor de Historia de la clase media argentina, apogeo y decadencia de una ilusión. Hay una vinculación entre la historia de la clase media y la necesidad de usar una apelación a un otro que sea discriminatorio en términos raciales. ¿Hay correlación entre eso? Hay una relación que en verdad es más antigua, incluso antes de que existiera algo así como una clase media en nuestro país. Este país, como todos los de Latinoamérica, se formó en un periodo colonial en el cual se dividió a la población en una jerarquía de acuerdo a sus orígenes étnicos y sus colores, ¿no? Cuando Argentina se volvió independiente, lo mismo que el resto de América Latina, ese sistema de castas quedó abolido y todos fueron reconocidos como iguales ante la ley. Claro. Y desde entonces, sin embargo, hay una dificultad creciente por aceptar la presencia de los pobladores criollos, de orígenes mestizados, tanto africanos como indígenas, como parte de una misma comunidad nacional con las personas que son o bien de grupos de élite o bien de claro. inmigración europea reciente. Ezequiel, cuando decís se dividió a la población, es decir, el Estado incipiente de lo que representaba todavía la colonia del Río de la Plata, y trazó esas distinciones, esa jerarquía social. Exactamente, la corona estableció una jerarquía, un sistema de castas que se terminó de consolidar en el siglo XVIII, por el cual se trazaba una distinción entre los blancos y españoles y todo el resto, ¿no? Claro. Inicialmente esa división originariamente era más sencilla, o se era indio o se era español, pero luego a medida que la población se fue mestizando, se desarrolló todo este sistema de categorías por el cual se estableció esta jerarquía de castas que fijaban el lugar de cada uno en la sociedad de manera, digamos, administrativa y por nacimiento, ¿no? Uno nacía en una casta y en teoría no podía correrse o salirse de ella. Y en esas épocas, en ese siglo mucho más lejano, había una autopercepción de quienes eran de alguna manera discriminados en términos de la mirada del Estado sobre su condición y de los otros respecto a esa condición. ¿Había epítetos discriminatorios o estigmatizantes? Sí, sí, por supuesto. Las propias palabras para definir a las castas tenían una carga de estigmatización y un ¿Cómo sentido... se los definía, por ejemplo? Las castas, digamos, había todo un sistema que las categorías básicas iniciales eran indígena, negro y blanco, y luego se fueron desarrollando toda una serie de etiquetas cada vez más desagregadas y sofisticadas para definir a las cruzas, digamos, ¿no? Claro. Sambo, cuarterón, tercerón, hay un montón de categorías para tratar de frenar lo que era una cosa bastante evidente en la colonia, que es que habían intentado que los blancos no se mezclen con los de otros orígenes y sin embargo un proceso de mestización muy temprano e imparable, ¿no? ¿Es un proceso racial y económico al mismo tiempo? Sí, porque en toda América Latina las distinciones de clase se montaron sobre una distinción étnica original, que es la que distinguía entre indio y no indio, ¿no? Claro. Los blancos estaban exentos de toda una serie de tributos y de cargas que recaían completamente sobre los indígenas. Había y luego, un juzgamiento también en términos tributarios. En términos tributarios, claro. Una diferencia de clase que hacía que unos tributaran y tuvieran que trabajar para otros, y toda otra serie de contraprestaciones. Y ese mismo esquema se fue reproduciendo a través del tiempo e incluso permanece todavía hoy cuando ya no existen las castas, ¿no? Si uno analiza, y hay algunos estudios en este sentido, si uno pudiera tomar una muestra del 10% más pobre de la población argentina y el 10% más rico, encontraría que el 10% más pobre tiende a tener una tez más oscura y tiende a tener orígenes no exclusivamente europeos, mientras que pasa lo contrario en la población más rica. Y en términos tributarios uno podría decir que el 21% del IVA cae más pesadamente sobre esos sectores más vulnerables, ¿no? Bueno, Argentina tiene un esquema tributario muy injusto, por el cual el Estado se sostiene básicamente
sobre impuestos al consumo que los pagan proporcionalmente más los pobres que los ricos. Claro. Ezequiel, la Argentina se ha enorgullecido, comparado con otras sociedades como la de Estados Unidos, durante muchas décadas de no tener un problema racial con los negros. ¿Esto es verdad? Bueno, Argentina no tuvo, en verdad América Latina, no tuvo nada comparable a las leyes de segregación que existieron en Estados Unidos en el siglo XIX y en el siglo XX. Por ejemplo, el último estado norteamericano que abolió la ley que prohibía casamientos interraciales fue Alabama en el año 2000. ¿no? En Argentina y en América Latina jamás existió en la época independiente, me refiero, nada parecido. Y tampoco segregación en los sistemas escolares, los negros por un lado y los blancos por otro. Nada formal, por supuesto sí existe informalmente, diversas formas de racismo existieron y siguen existiendo, pero no un sistema legal formal, abierto de segregación racial. ¿no? Pero hubo población afroamericana o africana en el Río de la Plata durante el siglo XIX. Sí, por supuesto, muy numerosas. Llegaron a ser más del 30% de la población en lugares como Buenos Aires, por ejemplo. ¿no? ¿En qué año es esto? Y esto en la primera mitad del siglo XIX. ¿Y cómo eran percibidos? Esta idea de los actos escolares, de la mazamorrera negra o el esclavo negro, ¿era una realidad? No, bueno, eso es una costumbre de los actos escolares del siglo XX, después de la década de 1930. En la época en que eran tan numerosos, 30%, hay que pensar que eran todavía esclavos, ¿no? Muchos de ellos. Había una porción que ya eran libres, pero siguió habiendo esclavitud en Buenos Aires hasta la década de 1860. ¿no? La Asamblea del año 13 es la que los libera. No los libera, sino lo que hace es abole, digamos, dictamina la ley de bienes por el cual los nacidos... a partir de ese momento de esclavos dejan de ser esclavos, pero no los progenitores. Bien, no es retroactiva de alguna manera. No para los progenitores, es para los nacidos. ¿no? Es decir, que sigue la esclavitud Recién la esclavitud a nivel nacional, la Constitución de 1853 la termina de abolir, pero el Estado de Buenos Aires, que estaba separado todavía, tardó unos años más, recién en 1860. Así que hasta ese momento no solo había una carga estigmatizadora en ser negro, sino que incluso continuaba una condición legal de esclavitud. ¿no? En la vida cotidiana, en el lenguaje cotidiano de los ciudadanos en formación de ese entonces, ¿había un uso despectivo de la palabra negro? Sí, por supuesto. ¿Y se hablaba de negro de mierda ya por entonces? Por supuesto, había muchos modos de describir despectivamente a un negro, un montón de estereotipos que son los que luego, con el correr de los años, se hacen extensivos a toda la población pobre, tuviera o no piel negra. ¿no? Ya a fines del siglo XIX se empieza a notar que se define a un pobre como negro sin importar realmente si es afroargentino o no, o si tiene la piel morena o no. Se derrama sobre todo el mundo popular el tipo de prejuicios y estigmas que se habían dirigido inicialmente solo a los de origen africano. ¿no? Claro, porque hay otra idea de, bueno, Argentina no ha sido racista en términos del tratamiento de las poblaciones negras, pero acá ha habido los cabecitas negras peronistas, dicen algunos. ¿Eso es una forma de racismo también? Sí, absolutamente. ¿Y es parte de esa evolución? Absolutamente. Hay una carga discriminatoria contra el bajo pueblo que utiliza insultos racistas y que se ha notado particularmente en los momentos en los cuales el bajo pueblo adquirió protagonismo político. ¿no? En la época del conflicto entre unitarios y federales fue, digamos, un primer momento en el cual hay un racismo de las élites, incluso de las que organizaron este país. Uno tiene que pensar en Sarmiento, Juan Bautista Alberdi, que proponía directamente reemplazar la población local por población europea, porque consideraba que la población local era incapaz. Era un Estado, tenía una paleta de colores el Estado en formación y era blanca. Sí, absolutamente. Era blanca desde el punto de vista del color de piel y europea desde el punto de vista étnico. ¿no? Es decir, la visión de que tenían que ser personas con una cultura europea y que la cultura local entonces no servía para el progreso. ¿no? Eso se notó muy fuertemente en el momento de la organización nacional, porque es el momento en el cual las clases bajas, con las montoneras y el Partido Federal, tenían una presencia muy fuerte en la vida política. Se volvió a notar en época de Irigoyen, algo que no se recuerda mucho, que es que también a los partidarios de Irigoyen se los descalificaba por ser negros, y a Irigoyen se lo llamaba el líder de los negritos. Qué y por supuesto eso. Reapareció muy fuertemente en el 45 y continúa desde entonces aflorando todo el tiempo
combinado con el antiperonismo. Ahora, en el caso de Eva Perón, hizo una voltereta simbólica y se apropió esta idea de mis cabecitas negras, mis descamisados, ¿no? Hubo locuciones donde se refería así. Es algo que quedó en el recuerdo colectivo, pero en verdad ni Perón, ni Evita, ni ninguna persona de la alta jerarquía del peronismo clásico refirió nunca a los cabecitas negras, de manera explícita, sí descamisados. ¿no? Sí descamisados, sí grasitas, no cabecitas negras. Bien. Que el peronismo lo invierte el sentido negativo de este término recién después de la caída de Perón. Después del 55 empieza a jugar con la idea de que el peronismo se asocia positivamente a los cabecitas negras y es un signo de orgullo o una rúbrica de carácter verdaderamente popular. El ser llamado cabecita negra es el movimiento peronista. Ezequiel, hay siempre un riesgo de anacronismo a la hora de pensar la ampliación de visiones, de alguna manera, de derechos humanos igualitarios entre todas las personas aplicadas al siglo XIX. En ese siglo XIX de élites en formación, un Estado en formación y una base popular en formación, ¿había una concepción racista o era el estado de cosas completamente naturalizado? Las dos cosas, es decir, había una concepción absolutamente racista presente en Argentina y en el resto del mundo, incluso desde mucho antes. El racismo no es un fenómeno solo del siglo XIX, más atrás también lo había. Pero también es cierto que ya en esa época había ideas antirracistas, ¿no? Desde la época de la Ilustración europea en adelante y en América Latina, esto lo planteó la Revolución Haitiana, que fue la primera revolución de independencia en el siglo XIX, había y estaba planteado la idea de que el pensamiento racista era un pensamiento inválido, injusto y que hacía una discriminación que no correspondía, ¿no? Antes de Estados Unidos, antes que esas ideas llegaran a Estados Unidos, ¿nace en Haití? Bueno, en el espacio americano el primer movimiento que plantea las ideas, digamos, de libertad, fraternidad e igualdad que había planteado el horizonte de la Revolución Francesa, aplicada también a la diferencia de colores, a la diferencia étnica, es la Revolución Haitiana, ¿no? En América Latina. Pero en Europa también había un pensamiento antirracista también previo que circulaba, más bien en los círculos más radicales. No era predominante, pero estaba presente. Es decir, que no era ser racista, no era un destino ineludible a mediados del siglo XIX, ¿no? Había ideas contrarias también. Ahora, ¿cómo evoluciona en una época más moderna, digo, la consolidación de un sector industrial en Argentina, el ingreso de sectores populares al trabajo, convertidos en obreros? ¿Cómo cambia eso, la configuración de este estigma de cabecita negra o negro de mierda, ¿no? Bueno, hubo una cuestión bastante complicada en el modo en que la Argentina se pensó a sí misma como nación en el siglo XX, ¿no? Hay un rasgo bastante particular de nuestro país y de muy poquitos otros en el escenario latinoamericano, es que Argentina construyó, digamos, un mito de unidad nacional que gira en torno a la idea de que la Argentina es un país blanco y europeo, ¿no? En general, el resto de los países de América Latina construyeron mitos de unidad que giran en torno de la idea de la mezcla, del mestizaje, ¿no? En Brasil la democracia racial, el mestizo en México, el café con leche en Colombia y Venezuela. Argentina es de los poquitos países que se imaginó a sí mismo como exclusivamente blanco y europeo. Pero eso porque fue más efectiva en la eliminación de los pueblos aborígenes, y efectiva estoy usando un adjetivo calificativo polémico, digo, pero una efectividad de política pública de campañas al desierto, extinción de grupos étnicos muy claramente, o por ejemplo la pérdida de presencia de los afroamericanos, porque en términos de censo a fines del siglo XIX, ¿cómo estaba esa población? Porcentualmente es mucho menor, porque ya en el siglo XIX es donde vino toda la oleada de migración europea, ¿no? Es decir, es un mito, es falso que hayan desaparecido, pero sí es cierto que se redujo su porcentaje como en el conjunto de la población. Y lo mismo pasa con los pueblos aborígenes. Sí, en menor medida, porque siguen siendo también muy numerosos incluso hoy, ¿no? Pero hay una diferencia para el resto del escenario latinoamericano, hay varias diferencias. Primero que hubo élites políticas e intelectuales que insistieron con mucha fuerza en esta idea de lo blanco y lo europeo. Las élites de la Organización Nacional, pero también luego el campo intelectual a principios del siglo XX, en el cual ya había muchos inmigrantes o hijos de inmigrantes que estaban que ocupaban lugares centrales y que también tenían, digamos, un interés personal en esta idea de que la Argentina es un país de inmigrantes y no de criollos, ¿no? Y luego es cierto también, hay un dato demográfico, que es que Argentina es el país de todo el mundo que más inmigración recibió por proporción a su población local, ¿no? Es decir, que verdaderamente hubo una presencia de población europea
y de tez blanca, más numerosa que en otros países de América Latina, lo cual no quiere decir que Argentina sea un país blanco europeo, que no era verdad en ese momento ni es verdad hoy, ¿no? Claro. Esa es la percepción, eso genera la percepción de que no hay negros y no hay entonces racismo, de alguna manera. Claro, es la idea de que como no hay otra raza que no sea blanca, no hay otro grupo distinguible, entonces no debería por qué haber racismo. Sin embargo, esto combinado con la presencia de agresiones racistas en todo momento en el espacio público, ¿no? Hay una especie de contradicción que aflora muchas veces entre esta autopercepción que tienen muchos argentinos de vivir en un país blanco europeo, que se da de patadas con la realidad que indica lo contrario, ¿no? En términos de la formación de la clase trabajadora y de los orígenes del peronismo, esto se vio muy claramente cuando hubo todo un proceso de migración interna a partir de la década de 1930, sobre todo, que trajo a muchos habitantes del interior, de las provincias del interior que habían recibido menos inmigración, Santiago menos del Estero, menos blancos, con menos color blanco, exactamente, digamos. Poblaciones más mestizadas, más criollas, que empezaron a llegar masivamente a Buenos Aires y permanecieron de alguna manera negadas o invisibles hasta que irrumpieron el 17 de octubre del 45 como parte del peronismo, ¿no? Hay muchos testimonios que para mucha gente que veía esa población en las calles del centro de Buenos Aires, les parecía estar viendo gente de otro país, ¿no? Porque no la reconocían como parte del país propio. Última cuestión, Ezequiel, se habla hoy de la Argentina conurbanizada, creo que tiene que ver con también este tono presente en las calles de las urbes argentinas. ¿Y cómo interpretás el uso en estos contextos de violencia juvenil del término negro de mierda? Yo sobre lo primero diría que hablar de una Argentina conurbanizada, o antes también se habló de una Argentina que se latinoamericanizaba, ¿no? Es un poco partir de esa idea de que la Argentina, digamos, real, entre comillas, es una Argentina que está representada por el centro de Buenos Aires o por lo blanco y lo europeo, ¿no? Blanca y cosmopolitas, Argentina siempre fue latinoamericana y siempre fue conurbano la Argentina, ¿no? En todo caso, lo excepcional sería la ciudad de Buenos Aires en el conjunto del país, ¿no? En ese sentido, digamos, veo con mucha preocupación no solo ese racismo cotidiano, ese desprecio de lo popular por vía de nombrarlo como negro y asignarle una inferioridad racial, por supuesto eso es constante y permanente. Veo con mucha preocupación cómo eso se conecta con la política, ¿no? Cómo las disyuntivas políticas en nuestro país, los desacuerdos entre partidos, que son legítimos y los hay en todos lados, se conectan también con desacuerdos que son más profundos y anteriores, que tienen que ver con qué somos los argentinos, ¿no? Ahí me parece una porción grande de este país que no es capaz de aceptar la realidad demográfica de lo que somos. Es decir, que somos un país que siempre fue mestizado, que siempre fue de colores diversos y que no es exclusivamente blanco y europeo, aunque por supuesto hay personas blancas y de origen europeo como las hay de otros orígenes también. ¿Y crees, por último, Ezequiel, que el uso cotidiano de eso de negro de mierda ni siquiera es percibido por quien emite semejante calificación como racismo? Claro, no es percibido como racismo. Muchas veces está esa frase de que, no, yo no digo negro de piel, digo negro de alma, negro ¿no? de alma, Es una frase absolutamente racista, sin lugar a dudas, porque apunta al color. Pero además, por racismo es cualquier noción por la cual uno imagina que algún defecto de un grupo social se transmite a través del cuerpo a su descendencia. Claro. Y esto está puesto en juego cuando uno dice negro de mierda, por más que uno no se refiere al color de la piel o por más que uno no tenga un racismo, digamos, biológico. Pero aparte, porque el alma de alguien cuestionable es negra, digamos, ¿no? Eso también absolutamente, es... Absolutamente. No se reconoce como racista, pero lo es sin ninguna duda, ¿no? Bueno, importantísimo, reponer el racismo dentro de ese concepto y esa mención que está muy instalada en la vida cotidiana de negro de mierda o negro de alma. Muchísimas gracias, Ezequiel Adamowski. Nos vamos a un corte en la repregunta de noticias. Nos vamos al móvil. En el Congreso de la Nación se empezó a discutir la ley